Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Emiratos Árabes Unidos e Israel se unen por algo mucho más fuerte que los negocios, la salud y el intercambio de órganos vitales. Mientras tanto, el gobierno invade cada vez más el status quo de la vida religiosa en Israel. Y finalmente, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 traen varias alegrías para el Estado judío. Todos los detalles en el programa de hoy. Arrancamos con noticias emocionantes porque los Juegos Olímpicos comenzaron y nos mantuvieron expectantes toda la semana. Israel se llevó una medalla el primer día y muchos de nuestros atletas siguen en competencia. Los invito a ver este resumen de la primera semana de Tokio 2020. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de verano del 2020 en Tokio comenzó el viernes en una ceremonia inusual. Por primera vez después de 49 años, incluyó un momento de silencio por los 11 miembros del equipo olímpico israelí asesinados por pistoleros palestinos en 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Este año, como todos sabemos, la asistencia fue extremadamente restringida en los Juegos Olímpicos debido al repunte de las infecciones por COVID-19 en Japón recientemente, pero en gran parte debido a la pandemia en general. Por lo general, la ceremonia de apertura es un evento repleto de estrellas, pero este año, sin vítores y menos de 1000 personas en la audiencia, los fanáticos no pudieron asistir y el estadio estuvo muy tranquilo. En la ceremonia no solo se destacó el viaje olímpico de Japón, sino el viaje del mundo con COVID, así como una poderosa perspectiva de los atletas en preparación para los Juegos en medio de todo esto. Además del homenaje a los atletas asesinados en Múnich en 1972, hubo un momento de silencio para honrar las vidas tomadas por el COVID-19. De todas maneras, a pesar de todas estas inusuales adiciones, la ceremonia aún incluyó las clásicas características especiales como luces, música y coreografía del país elegido. En cuanto a la delegación israelí, las Olimpiadas comenzaron con gran alegría para el Estado judío, que el primer día obtuvo una medalla de bronce. Con tan solo 19 años, Avichak Zenberg se convirtió en la medallista olímpica más joven de Israel, así como la primera victoria de Israel en un partido de taekwondo en los Juegos Olímpicos. Zenberg se llevó el bronce de taekwondo después de vencer a su homóloga turca 27-22. La flamante ganadora recibió el saludo y halago de los más altos mandos políticos de Israel. Tanto el primer ministro Bennett como el presidente Herzog expresaron su emoción, orgullo y destacaron que Zenberg es un gran ejemplo de trabajo duro y perseverancia para la juventud israelí. Otro atleta que trajo alegrías a Israel esta semana es Tai Shani, que compite en tiro con arco, que llegó para una victoria inesperada, un éxito total de los perdedores. Hizo los últimos 16 de la competición individual masculina. Esto fue extremadamente sorprendente, ya que solo ocupó el puesto 60 de 64 en la clasificación inicial. Por otro lado, sin grandes victorias, pero con excelentes actuaciones, por lo que sentirse orgulloso, el judoka Sagi Muki está fuera de competencia e Israel no está teniendo suerte esta vez con el judo. Lee Kochman también lo hizo bien en su primer combate con su oponente checo en la categoría de peso de 90 kilogramos, pero finalmente fue noqueado en su siguiente pelea en contra de Georgia. Pero hablando de Sagi Muki, su ahora amigo cercano Sayed Molaei ganó la medalla de plata en nombre de Mongolia después de desertar de Irán. Muki compartió palabras de amor por Molaei, llamándolo inspiración y diciendo que se merece esta victoria y mucho más, especialmente después de tener que salir de Irán porque quería competir contra Israel. Solo desearía que más atletas siguieran su ejemplo en lugar de abandonar y poner en peligro su propio futuro en el deporte. Eso es lo que dijo. Por su parte, el desertor iraní dedicó la medalla de plata a Israel y dijo que está orgulloso de sus logros. Finalmente, el Comité Olímpico Internacional aclaró que no aceptarán ninguna discriminación y que quieren mantener el deporte libre de la política. Y pasando a nuestra actualización semanal de COVID, los casos siguen aumentando a un ritmo alarmante, por lo que Estados Unidos está caracterizando a Israel como una amenaza de nivel 3. Israel, sin embargo, aparentemente todavía se encuentra en un frustrante estado de confusión con respecto a su política contra la pandemia. Israel, que alguna vez fue el pináculo de la salud durante la pandemia, ahora regresa a una tasa de infección por coronavirus de más del 2%, alrededor de 2.000 infecciones diarias, y el número de casos en estado grave también aumentan.
Sin embargo, las autoridades parecen indecisas sobre cómo responder mejor, comenzando por cómo reabrir las escuelas. El nuevo año escolar comenzará en septiembre y la ministra de Educación, Shifat Yaya Bitton, espera abrir las aulas con normalidad. Además, quiere acortar las cuarentenas derivadas de la exposición para estudiantes y maestros a solo 2 días con una prueba de COVID negativa. Sin embargo, el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nahum Ash, dice que se está preparando un nuevo esquema que incluye un piloto para cuarentenas más breves para los niños. Pero Ash agregó que el Ministerio de Salud no está de acuerdo con las cuarentenas de 48 horas, ya que una prueba negativa y un regreso inmediato a las escuelas solo serviría para propagar el patógeno. Mientras tanto, el aeropuerto Ben Gurión también da un paso hacia lo cada vez más restrictivo. El aeropuerto ahora prohíbe a las personas que no tienen un boleto de avión, es decir, acompañantes o familiares, ingresar a sus terminales de pasajeros. En cuanto a las vacunas, el primer ministro Naftali Bennett elogió la reciente cooperación del público para obtener sus vacunas. Además, el Comité de Vacunación contra el Coronavirus del Ministerio de Salud votó el miércoles por la noche para administrar una tercera inyección de la vacuna Pfizer a las personas mayores que son más susceptibles a desarrollar enfermedades graves. Avanzando, los legisladores ultraortodoxos están en pie de guerra. Esta semana, la Knesset adelantó una serie de supuestos desafíos a la autoridad rabínica en Israel. Y eso no es todo, porque hay más noticias de política. El gobierno de Bennett y Lapid finalmente presentó propuestas presupuestarias largamente esperadas. Primero, la Knesset aprobó un proyecto de ley a través de las primeras 3 lecturas. Después de matar accidentalmente el proyecto de ley hace 2 semanas, el orador de la Knesset, Miki Levy, presionó el botón equivocado en la votación final y lo envió de vuelta al sistema, por lo que los legisladores tuvieron que realizar una segunda lectura de la Knesset el martes. El proyecto de ley se estableció para reformar los nombramientos de jueces rabínicos al expandir el panel de nombramientos para incluir más representantes gubernamentales y mujeres. Los partidarios dicen que el proyecto de ley mejoraría la posición de los tribunales rabínicos, mientras que los críticos lo llaman un precedente vergonzoso y una guerra contra el judaísmo y la religión que solo busca asegurar puestos de trabajo para los funcionarios de la coalición. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Religiosos, Matan Kahana, avanza en su nuevo plan de certificación kosher que permitirá a las agencias kosher privadas proporcionar servicios y garantizar estándares kosher bajo un organismo de supervisión rabinato. Pero los funcionarios del rabinato y los legisladores jaredí volvieron a criticarlo, llamando a Kahana Antíoco, en la Knesset el villano de la historia de la festividad de Hanukkah. Y esto ya que el plan de Kahana permitiría potencialmente certificaciones de kashrut de nivel inferior. Luego, finalmente, el último desafío viene nuevamente del ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, quien ya ha atacado a los ultraortodoxos con planes para aumentar el reclutamiento militar jaredí y recortar los subsidios para el cuidado de los niños para aquellos sin 2 padres que trabajan. Ahora Lieberman busca formas de alentar, sino forzar a más hombres jaredíes a ingresar a la fuerza laboral. Pero los líderes del partido jaredí, así como los defensores de la fuerza laboral jaredí, están luchando contra esta medida, diciendo que podría ser contraproducente, ya que la mayoría de los hombres jaredí carecen de la formación adecuada para empleos asalariados competitivos. Además, el énfasis en el empleo de hombres podría obligar a las mujeres jaredíes a abandonar el mercado. Por otra parte, el gobierno de Bennett y Lapid finalmente proporcionó propuestas presupuestarias largamente esperadas. Durante más de 3 años y medio sin precedentes, Israel ha estado sin un presupuesto nacional oficial. La ausencia se siente en casi todas las partes del país. Pero el retraso tal vez finalmente llegue a su fin con el avance de la última ley de acuerdos, un proyecto de ley que describe las reformas políticas y estructurales, junto con un segundo proyecto de ley que calcula los ingresos-gastos proyectados. Juntos, los dos forman el presupuesto nacional, además de aumentar el presupuesto de defensa del 2022 a unos 17.800 millones de dólares, aunque la ley de acuerdos de este año, posiblemente una de las más complicadas y más largas jamás redactadas, también incluye una serie de reformas importantes y controvertidas. En primer lugar, la disolución del monopolio del rabinato sobre las certificaciones y el cumplimiento kosher que mencionábamos anteriormente, y en segundo lugar, la reforma agrícola, que adoptaría gradualmente muchos estándares europeos de productos agrícolas, abriría los mercados israelíes a la competencia internacional y agilizaría la burocracia tanto en las importaciones como en las exportaciones dentro del sector agrícola.
Esto ya que se proporcionarían grandes extensiones fiscales y otros incentivos para fomentar la inversión en la agricultura israelí. Asimismo, los estándares de importación deliberadamente diferentes y difíciles de Israel serán reformateados para cumplir más de cerca con las directivas americanas y europeas, según el nuevo gobierno, para agilizar y fomentar más el comercio internacional, mientras se reducen los costos para los consumidores israelíes. Muchos grupos de presión israelíes, sin embargo, aterrorizados de que las empresas israelíes sean eliminadas, argumentan que estas reformas eliminarán importantes protecciones y salvaguardias económicas. En otras noticias, el domingo por la tarde, terroristas en la Franja de Gaza reanudaron el lanzamiento de globos explosivos e incendiarios hacia el sur de Israel tras varios días de calma. Los servicios de bomberos y rescate respondieron a al menos 3 incendios que se produjeron el domingo. Según los informes, al menos 10 acres de campos y bosques en el Negev occidental han sido destruidos solo desde principios de julio. Funcionarios dicen que podrían pasar décadas antes de que algunas de estas áreas se recuperen. Mientras tanto, las CFDI respondieron con dureza a los continuos ataques incendiarios. Según la nueva política de la nueva coalición, Israel prometió tomar represalias contra todos estos ataques de la misma manera que lo haría contra un misil. Oficiales del ejército israelí, por lo tanto, anunciaron ataques aéreos contra una base militar de Hamas que contenía infraestructura y medios utilizados para actividades terroristas. Y las fuerzas de defensa de Israel agregaron especial énfasis en la proximidad de la base al edificio de una escuela infantil de Gaza. Otro terrible ejemplo sobre cómo los terroristas de Hamas atacan los centros civiles desde dentro de los centros civiles, un doble crimen de guerra según el derecho internacional. Y en noticias regionales, el rey Abdullah II ahora confirmó las reuniones recientes con el nuevo gobierno de Israel. El líder jordano las describió como muy alentadoras. Aunque Abdullah también esbozó varios puntos de preocupación. Tenemos que volver a la mesa de negociaciones, así dijo el rey Abdullah II de Jordania en una entrevista con Fared Zakaria de CNN publicada el domingo. Abdullah se refirió al estancamiento en 2 conversaciones de Estado entre palestinos e Israel. Abdullah también lamentó que no ve ningún progreso hacia 2 estados bajo el nuevo gobierno Bennett Lapid en Israel. Pero tras el reciente conflicto entre Israel y Hamas y la juramentación de la nueva coalición, Abdullah expresó lo importante que era sentarse con ambas partes y restablecer las relaciones y tratar de avanzar, especialmente después de los enfrentamientos entre musulmanes y judíos registrados en mayo durante el conflicto con Hamas. Abdullah los llamó guerra civil y una llamada de atención para la región. Por supuesto, el conflicto palestino-israelí no es el único tema en las conversaciones de Abdullah, incluso con el primer ministro Bennett y el ministro de Defensa Gantz. Entre otras cuestiones, Amán pide un aumento del agua procedente de Israel para combatir una sequía creciente, y es probable que aumenten las coordinaciones de seguridad con respecto a Irán. Abdullah dijo que las ambiciones nucleares de Irán, la tecnología de misiles balísticos y la guerra con drones se ha extendido al Líbano durante meses, incluso, si no especialmente, cuando se dirige a Israel. Mientras tanto, Abdullah, como los líderes israelíes, advierten a los Estados Unidos que no se aprovechen de Teherán. Las conversaciones nucleares en Viena fueron suspendidas por el ayatolá hasta que el nuevo presidente pueda asumir el cargo. Pero Amán y Jerusalén alegan que Irán está abusando del limbo en las conversaciones para promover otras iniciativas, como la capacidad de Irán de ruptura nuclear y los esfuerzos para subvertir las sanciones estadounidenses. El ministro de Defensa israelí Benny Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid emitieron una advertencia inusual a la administración de Biden de que Irán está más cerca que nunca de las armas nucleares. Y esto cuando Irán inaugura un nuevo y masivo oleoducto en tierra que le permite sortear el estrecho de Hormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo que se ve amenazado regularmente. Y hablando de normalización, varios meses después de que Israel firmó un acuerdo para normalizar las relaciones con Marruecos, el domingo, en una ceremonia histórica, el Al e Israel lanzaron vuelos directos a Marrakech. El vuelo 61 de Israel despegó del Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv a las 8:15 y aterrizó en el aeropuerto de Menara en Marrakech a las 12:55, mientras que el vuelo 553 de El Al despegó a las 11:20 am, marcando 2 vuelos históricos entre Israel y Marruecos el domingo. En honor al evento, El Al decoró su salón con banderas marroquíes e Israel sirvió comida marroquí a bordo. Y ahora ambas aerolíneas operarán vuelos a Marruecos 3 veces por semana. El vuelo demora alrededor de 5 horas y media a 6 horas.
En diciembre pasado, Israel y Marruecos acordaron reanudar las relaciones diplomáticas como parte de un acuerdo negociado por los Estados Unidos bajo la administración de Trump. El acuerdo siguió los acuerdos de normalización con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Desde entonces, el ALA ha operado un primer vuelo directo entre Tel Aviv y Rabat en diciembre del 2020. Marruecos fue el hogar de una de las comunidades judías más grandes y prósperas del norte de África y el Medio Oriente durante siglos, aunque hoy solo quedan unos 3.000 judíos en Marruecos, mientras que cientos de miles de israelíes tienen alguna ascendencia marroquí. Y en noticias relacionadas con los acuerdos de Abraham, el acuerdo de paz regional entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein se expande esta semana a nuevas alturas, con israelíes y emiratíes comercializando no solo en negocios, sino también en órganos vitales. El primer intercambio de órganos de este tipo entre Israel y un estado árabe, 3 familias, 2 en Israel y una en Abu Dhabi, que reciben trasplantes de riñón que salvan vidas. Los órganos adquiridos por los seres queridos de los pacientes que donaron sus propias partes sanas a otros en necesidad, pero con un número impar de destinatarios. El canje es menos directo. Más bien parece que se jugó una especie de juego de órganos musicales, un intercambio que los médicos llaman trasplante de pareja cruzada. Básicamente, cada paciente que lo necesite obtendría un riñón a cambio de la donación de su familiar a un extraño. El sistema era necesario, ya que ninguna de las familias podía proporcionar un órgano adecuado por sí mismo. Así que a las 5:30 de la mañana del miércoles, los médicos del hospital Sheba extrajeron un riñón de Shani Markowitz, de 39 años. El riñón se trasladó a Abu Dhabi. Mientras tanto, la hija de la receptora de Abu Dhabi dona su riñón para una mujer israelí en el hospital Rambam de Haifa. Entonces, el marido de esa mujer está donando su riñón a la madre de Shani Markowitz. Y con eso, el ciclo se completa. Sin embargo, lo más emocionante de este arreglo es que sienta un precedente increíble para futuros intercambios de trasplantes. Hablando con The Times of Israel, el doctor Rafi Bayer, que preside el Centro Israelí para el Trasplante de Órganos, dijo que esta es la primera vez que llevamos a cabo un proceso de este tipo entre Israel y un Estado árabe y realmente demuestra que la medicina no tiene fronteras. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ayeltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse actualizados acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.